Hola habitantes de la Commonwealth, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Expandable y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy les preparé un video de noticias del mundo del espectáculo. Bienvenidos a The Commonwealth. Los otros días falleció el actor Tony Todd a los 69 años de edad. Él fue conocido mundialmente por su papel de Daniel Robitaille en la saga de Candyman, como también en las películas de Destino Final, El Cuervo, La Roca y muchas otras más. También prestó su voz a muchos personajes de videojuegos y series, como Venom en Marvel Spider-Man 2, Fallen en Transformers 2, Darkseid en las películas animadas de DC, y la lista continúa. Lo único que me queda para decir es que en paz descanse y mis condolencias para su familia. Días atrás salió la noticia de que la plataforma de Max estaba preparando una serie spin-off de The Batman, que iba a tener al Joker de Barry Keoghan como protagonista, lo cual trajo todo tipo de reacciones en internet, gente que le interesa y gente que no, pero hizo revuelo en las redes. La cosa es que salió el patinio de James Gunn a hablar sobre el tema y dijo lo siguiente: no hay nada de cierto sobre esto, no hay una serie del Joker en desarrollo, no se está discutiendo la idea ni nada parecido en este momento, lo siento, esas fueron sus palabras, así que por el momento el Joker de Barry Keoghan va a permanecer en su celda hasta nuevo aviso. Se viene la secuela de Wonka. El director de la primera película, Paul King, dio detalles emocionantes sobre el desarrollo del guión de la segunda parte, indicando que ya tiene una visión clara de la próxima aventura de Willy Wonka, y dijo: esta vez nuestro joven chocolatier podría embarcarse en un viaje alrededor del mundo para descubrir ingredientes exóticos. Palabras de Paul King. De momento el guión sigue en desarrollo, pero el director promete que va a ser una historia mágica y llena de sorpresas. Esperemos que el Lumpa Lumpa de Hugh Grant esté de vuelta, ya que fue una pieza clave en la cinta anterior. ¿Ustedes ya vieron Wonka y la película original de 1971? ¿Qué les pareció? Los leo abajo. La actriz Rachel Zegler vuelve a romper internet, aunque no de la forma que a ella le gustaría. Resulta que en la D23 de Brasil lanzaron un nuevo póster oficial de su película de Blancanieves, donde podemos ver un poco más el look de esta chica. Y seamos sinceros, da más pena que otra cosa. Y además lanzaron un fragmento de la película, en especial la canción en donde les ordena a los enanos a limpiar, y también un segundo tráiler con escenas nuevas. Tráiler que planean lanzarlo una vez que finalice la D23 en Brasil. Y habiéndolo visto en las redes sociales, puedo asegurarles que este segundo tráiler va a superar el 1.000.000 de dislikes antes que se estrene la película, porque a excepción de Gal Gadot, que es lo único lindo y agradable de ver, todo se ve muy mediocre. No hay chances de que esta Choconieves sea un éxito en taquilla, todo lo contrario, va a traerle pérdidas millonarias a Disney. Pero bueno, si a ellos les gusta perder dinero y hacer el ridículo, nosotros vamos a seguir haciendo videos. La película de Attack on Titan, The Last Attack, se convirtió en la número 1 en la taquilla japonesa, recaudando un total de 235 millones de yenes en tan solo 3 días de su estreno, y eso que estamos hablando de una película recopilatoria de la última parte de la serie. Otro gran acierto fue la escena post créditos que agregaron, ya que tenemos una versión alternativa de Eren, Armin y Mikasa yendo al cine a ver el final de Attack on Titan, lo que nos da a entender de que en un universo alterno los tres siguen siendo amigos y viven una vida normal. Esperemos que no tarde mucho en salir en digital, así la podemos ver en la comodidad de nuestras casas. El medio Deadline compartió la noticia de que Macaulay Culkin se une al reparto de la segunda temporada de Fallout, la serie de Prime Video, y se dice que va a ser un personaje muy importante en la historia, y que va a interpretar a un genio que está medio mal de la cabeza, aunque de momento no sabemos si va a ser un morador del refugio o un habitante del yermo. Yo creo que le quedaría muy bien interpretar a un morador del refugio. Tiene el aspecto parecido al muñequito del Bolt Boy. De todas formas, me alegro por él de que tenga esta segunda oportunidad dentro del mundo del espectáculo. Quién sabe, quizás su papel en esta serie haga que Hollywood vuelva a tenerlo en cuenta y tengan ganas de hacer Mi Pobre Angelito 3. El actor Val Kilmer, de 64 años, ya no puede hablar más debido al cáncer de garganta que padece desde hace unos años, y tras varias traqueotomías perdió la voz completamente, aunque gracias a los avances de hoy en día, el actor recuperó su voz mediante una empresa tecnológica que desarrolló un software con su voz y se comunica mediante la inteligencia artificial. No será la mejor voz del mundo, pero por lo menos le sirve para comunicarse. En palabras del propio actor, dijo lo siguiente: echo de menos mi voz y mi risa, ahora me río como un pirata. Esas fueron sus palabras. Val Kilmer es conocido mundialmente por películas como Top Secret, Willow, Top Gun, Batman Forever, Garras y muchas otras más. Por cierto, ¿cuál es su película favorita del actor? ¿Y quién creen que fue mejor Batman? ¿Él o George Clooney? Los leo en los comentarios. El actor Tom Cruise no piensa tirar la toalla con las secuelas. Según el medio TMZ, el actor estaría preparando la secuela de otro clásico de culto de su filmografía, Días de Trueno, por lo que en esta ocasión estaría dejando los aviones por autos de carrera. Por supuesto, manteniendo su estilo de hacer la película lo más real posible, evitando el abuso de efectos especiales y haciendo él las escenas de las carreras. No hay una sinopsis del momento, pero se cree que el personaje de Cole Trinkle podría volver a las pistas como mentor de algún joven corredor, pero de que va a correr seguro.
Y ya que estamos hablando de Tom Cruise, la película de Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 2 acaba de lanzar su primer tráiler oficial y en tan solo unas horas alcanzó 7 millones de vistas y 175.000 likes, y se cree que esta vez la va a romper en taquilla, a comparación de la última entrega que no recaudó lo esperado. Cabe destacar de que esta va a ser la última entrega de la saga, y la última vez que veamos a Tom Cruise interpretando a Ethan Hunt, por lo que es muy probable que los verdaderos fans de la saga vayan a verla. La serie de Yellowstone finalmente regresó con un nuevo episodio después de 2 largos años, y la verdad que rompió internet. La serie tuvo una publicidad impresionante y reunió a la gran mayoría de sus actores en la premiere de New York City, evento que estuvo bastante bueno, pero al mismo tiempo fue opacado por la ausencia de Kevin Costner, el protagonista principal del show. Recordemos que el actor abandonó la serie al final de la primera parte de la 5ª temporada, y es por eso de que esta segunda parte tardó 2 años en salir. Bueno, ayer se estrenó el episodio 9 y trajo todo tipo de reacciones en los fans. Muchos están conformes y otros están furiosos por la forma en que quitaron al personaje de John Dutton, el gobernador de Montana y el patriarca de la familia. No voy a contar más porque estaría entrando en territorio de spoilers, pero si ustedes ya vieron el episodio, pueden dejar en los comentarios qué les pareció. Bueno, habitantes de la Commonwealth, eso fue todo por este video. En cuanto salgan noticias nuevas, se los voy a estar trayendo en videos, shorts y publicaciones. Y si les gustó el video, no se vayan sin dejar su like y suscribirse al canal para estar al día con el contenido. Y de paso les recuerdo que activé la opción de miembros del canal, donde pueden unirse y obtener ciertos beneficios, al mismo tiempo que colaboran para que la Commonwealth sea un lugar mejor. Bueno, nos estamos viendo en un próximo video o directo. The Commonwealth corta la transmisión.